Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conocemos realmente es toda la verdad? A lo largo de los siglos, diferentes poderes y grupos han moldeado y manipulado las narrativas del pasado para sus propios intereses. En este video, exploraremos cómo la historia ha sido construida, distorsionada y oculta, revelando los secretos que quizás nunca te hayan contado. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro pasado. Entender cómo se construye y manipula la historia es fundamental para no aceptar todo al pie de la letra. La historia que conocemos está influenciada por quienes tienen el poder, y muchas veces, las versiones oficiales ocultan verdades o distorsionan hechos importantes. Al aprender a cuestionar y analizar las diferentes narrativas, podemos acercarnos más a la realidad y evitar ser manipulados. Conocer la verdad detrás del pasado nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y a construir un futuro más consciente y crítico. La historia narrada no es solo un relato del pasado, es un laberinto de verdades ocultas, una máscara que oculta secretos que podrían cambiarlo todo. Detrás de cada evento, de cada palabra escrita o dicha, existe una red invisible tejida por quienes controlan las palabras, los medios y las instituciones. ¿Quién decide qué historias merecen ser contadas y cuáles deben ser silenciadas? La narrativa oficial puede ser solo la punta del iceberg, una fachada diseñada para mantenernos dormidos en una ilusión de realidad. En ese juego de sombras, las versiones oficiales se entrelazan con mitos, mentiras y verdades a medias, formando un mosaico que nos impide ver el cuadro completo. Pero lo más inquietante es que quizás nunca lleguemos a conocer toda la verdad, porque en las páginas invisibles del pasado, hay secretos enterrados tan profundos que podrían desatar caos si salieran a la luz. ¿Y qué pasa si te digo que tú también estás siendo narrado? Que tu percepción del mundo está moldeada por historias que quizás nunca fueron completamente ciertas, y que en esa manipulación yace el poder real. La historia no solo se construye, se manipula, se distorsiona y se oculta con un propósito: mantener el control absoluto sobre nuestras mentes y nuestro destino. Algunos creen que todo esto forma parte de una conspiración global orquestada por una élite secreta que manipulan eventos mundiales desde las sombras para consolidar su dominio absoluto. Desde guerras hasta crisis económicas, todo parece estar orquestado para mantenernos distraídos y controlados. La pregunta es, ¿estamos viviendo en un mundo donde la historia oficial es solo un guión escrito por quienes tienen el verdadero poder? Imagina por un momento que en las sombras del pasado hay respuestas tan peligrosas que podrían destruir los cimientos de nuestra realidad. ¿Qué pasaría si esas verdades están siendo guardadas celosamente por quienes temen perder su dominio? ¿Y qué si la clave para entender quiénes somos realmente está escondida en los rincones más oscuros de la historia? ¿Estás listo para cuestionar todo lo que crees saber? Porque en las sombras del pasado, quizás haya respuestas que puedan cambiar tu vida, o destruirla para siempre. A diferencia de otras ciencias sociales o humanas, la historia se caracteriza por su enfoque narrativo, es decir, por contar los acontecimientos en forma de relatos estructurados que permiten comprender el desarrollo de los eventos en un contexto determinado. Esta disciplina no solo recopila datos y hechos aislados, sino que también busca interpretar las causas y consecuencias de los mismos, estableciendo relaciones entre diferentes fenómenos históricos y contextualizándolos en su tiempo y espacio. La narrativa histórica ayuda a dar sentido a los hechos pasados, permitiendo a las personas entender cómo las decisiones, acciones y circunstancias han influido en la configuración del mundo actual. Además, la historia como disciplina implica una selección consciente de los hechos relevantes, así como la interpretación subjetiva o ideológica del historiador, quien aporta su perspectiva para construir un relato coherente y comprensible.
La narrativa histórica puede variar según los enfoques metodológicos y filosóficos adoptados, pero siempre busca ofrecer una visión comprensiva y crítica del pasado. La historia es el arte de contar historias fundamentadas en evidencias documentales y testimoniales que permiten reconstruir el pasado humano con propósito explicativo y didáctico, facilitando así el aprendizaje y la reflexión sobre la condición humana a través del tiempo. No se trata solo de memorizar fechas o eventos, va mucho más allá. La historia es una disciplina que busca entender las causas y consecuencias de los acontecimientos, analizar las acciones de las personas y las sociedades, y descubrir cómo estos hechos han moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Como disciplina académica, la historia combina métodos científicos con enfoques humanísticos. Los historiadores recopilan información a partir de diversas fuentes, documentos escritos, testimonios orales, restos arqueológicos, objetos culturales y muchas otras evidencias. Luego analizan estos datos para construir narrativas coherentes que expliquen los procesos históricos. Pero la historia no es solo una lista de hechos aislados. Es una interpretación dinámica del pasado. Los historiadores deben cuestionar las fuentes, entender los contextos y reconocer que toda narración está influenciada por perspectivas particulares. Por eso, la historia también implica debate crítico y reflexión sobre cómo contamos esas historias. Además, la historia tiene varias ramas, puede centrarse en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales o incluso ambientales. Cada enfoque aporta una visión diferente sobre el pasado y nos ayuda a comprender mejor las complejidades humanas. ¿Y por qué es importante estudiar historia? Porque nos permite aprender de los errores del pasado para no repetirlos. Nos ayuda a entender nuestras raíces culturales e identitarias. Y también nos dota de herramientas para analizar críticamente el presente y tomar decisiones informadas para el futuro. La historia como disciplina es mucho más que recordar fechas, es una ventana al alma humana a través del tiempo. Nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo llegamos hasta aquí y hacia dónde podemos ir. Porque conocer nuestro pasado es fundamental para construir un mejor futuro. La historia como narrativa construida por quienes tienen el poder se refiere a la idea de que los relatos históricos no son simplemente una descripción objetiva y neutral de los hechos pasados, sino que muchas veces están influenciados, moldeados y controlados por aquellos que detentan el poder en una sociedad. Desde esta perspectiva, la historia no es solo un conjunto de eventos verificables, sino también una construcción social y política que refleja las ideologías, intereses y valores de los grupos dominantes. A lo largo del tiempo, quienes ostentan el poder, ya sea en forma de gobiernos, instituciones religiosas, élites económicas o culturales, han tenido la capacidad de decidir qué hechos son resaltados, cómo se interpretan y qué voces se incluyen o excluyen en la narrativa oficial. Esto puede llevar a la creación de versiones de la historia que legitiman su autoridad, justifican sus acciones o minimizan las experiencias y perspectivas de los grupos marginados o subalternos. Este proceso de construcción narrativa implica una selección selectiva de hechos, un énfasis particular en ciertos eventos y una interpretación que favorece los intereses del grupo dominante. Como resultado, la historia oficial puede presentar una visión parcial o sesgada del pasado, ocultando conflictos, desigualdades o voces disidentes. La historia así entendida no es solo un relato objetivo del pasado, sino también un instrumento de poder que puede ser utilizado para consolidar ideologías, mantener status quo o justificar decisiones presentes. Reconocer que la historia ha sido construida por quienes tienen el poder invita a cuestionar las versiones oficiales y a buscar otras perspectivas alternativas. Es fundamental entender que existen múltiples historias y narrativas que reflejan diferentes intereses y experiencias humanas. La crítica a esta construcción histórica permite abrir espacios para una visión más pluralista e inclusiva del pasado, donde las voces silenciadas puedan ser escuchadas y consideradas.
La historia como narrativa construida por quienes tienen el poder nos recuerda que toda interpretación histórica está mediada por contextos políticos y sociales, y que es necesario analizar críticamente las fuentes y relatos oficiales para acercarnos a una comprensión más completa y justa del pasado humano. Desde tiempos inmemoriales, la historia ha sido vista como un relato objetivo, una especie de espejo que refleja los hechos tal cual ocurrieron. Pero la realidad es mucho más compleja. La historia no es solo una recopilación de hechos verificables, en realidad, es una construcción social, política y cultural que ha sido moldeada por quienes controlan los recursos, las instituciones y las ideas dominantes. Piensa en ello, los vencedores de las guerras, los gobernantes autoritarios o las élites económicas han tenido siempre la capacidad de contar su versión de los hechos. Ellos deciden qué eventos merecen ser recordados y cuáles deben ser olvidados. La historia oficial muchas veces refleja sus intereses, sus valores y su visión del mundo. ¿Y qué pasa cuando esa narrativa oficial se convierte en la única verdad aceptada? Se crea lo que algunos llaman la historia oficial, aquella versión que nos llega a través de libros escolares, medios de comunicación y discursos políticos. Pero detrás de esa fachada hay muchas historias silenciadas, las voces de los oprimidos, las minorías o aquellos que desafían el status quo. Porque la historia no es solo lo que pasó, también es quien cuenta lo que pasó. Y quienes tienen el poder, ya sea político, económico o ideológico, suelen tener también el control sobre cómo se narra esa historia. Esto les permite legitimar sus acciones, justificar desigualdades o incluso borrar ciertos hechos incómodos. Un ejemplo claro es cómo algunos regímenes totalitarios manipularon la historia para consolidar su poder. En la Alemania nazi, por ejemplo, se promovió una narrativa racista y supremacista que justificaba atrocidades inimaginables. En otros casos, dictaduras militares han censurado información para mantener su control absoluto sobre la memoria colectiva. Pero no solo en épocas pasadas. Hoy en día, con las redes sociales y el acceso masivo a información alternativa, surgen voces que desafían esa narrativa oficial. Grupos que buscan desenterrar verdades ocultas o cuestionar las versiones oficiales nos muestran que la historia siempre está abierta a reinterpretaciones. Además, hay que entender que la historia también está influenciada por nuestras propias perspectivas culturales e ideológicas. Lo que para unos fue una victoria gloriosa, para otros puede haber sido un acto de opresión o violencia. La forma en que interpretamos los hechos históricos depende mucho del punto de vista desde el cual los observamos, de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestros intereses. Por eso, diferentes grupos pueden contar historias muy distintas sobre el mismo evento, cada uno defendiendo su versión y sus intereses. La historia antigua, esa etapa remota donde surgieron las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China o los pueblos precolombinos, está llena de misterios y enigmas. Pero también está marcada por una serie de manipulaciones conscientes e inconscientes que han moldeado cómo entendemos nuestro pasado. Desde tiempos muy remotos, los gobernantes y sacerdotes tuvieron un papel fundamental en la construcción de la narrativa histórica. En muchas culturas antiguas, la historia no era solo un registro de hechos, era una herramienta para legitimar su autoridad, justificar guerras o consolidar su poder divino. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, los faraones encargaban relieves y textos en sus templos que exaltaban sus logros y su linaje divino. La famosa piedra Rosetta nos ayudó a descifrar los jeroglíficos, pero también revela cómo se seleccionaba qué historias contar y cuáles omitir. Estas inscripciones muchas veces exageraban las victorias militares o minimizaban las derrotas. La historia oficial se convirtió en una especie de propaganda para mantener el control social y político.
En Mesopotamia, las crónicas reales también estaban llenas de relatos heroicos y mitológicos que servían para fortalecer la autoridad del rey. El famoso poema de Gilgamesh, por ejemplo, combina hechos históricos con mitos para crear una narrativa que trasciende el tiempo. Pero no solo eran relatos gloriosos. Algunos textos también servían para justificar leyes o castigos severos, presentando esas acciones como órdenes divinas o inevitables. Y esta tendencia no fue exclusiva de Oriente Medio. En China, por ejemplo, las dinastías escribieron historias oficiales que resaltaban sus logros mientras borraban o minimizaban errores o conflictos internos. En América precolombina, los códices mayas o aztecas también fueron utilizados para legitimar el poder religioso y político. Pero aquí no termina la manipulación. Muchas veces, las historias oficiales estaban acompañadas por mitos fundacionales que buscaban dar sentido al orden social establecido. Estos relatos crearon una visión del mundo donde ciertos grupos eran considerados superiores o elegidos por los dioses, justificando así su dominio y privilegios. Por ejemplo, en muchas culturas antiguas, se construyeron mitos que afirmaban que los gobernantes eran descendientes directos de los dioses o que su autoridad era sagrada e inapelable. En Egipto, los faraones eran considerados dioses en la tierra. En Mesopotamia, los reyes eran designados como representantes divinos. Estas historias no solo servían para legitimar su poder, sino también para mantener el control social mediante la religión y la tradición. Y estos relatos no solo estaban en las inscripciones o códices. Se transmitían oralmente, en ceremonias religiosas y en festivales públicos, reforzando la idea de un orden cósmico e inmutable donde ciertos grupos tenían un destino predestinado a gobernar. Pero también hay casos donde estas manipulaciones fueron más sutiles. Algunas historias fueron inventadas o exageradas para justificar guerras, conquistas o expansiones territoriales. La historia se convirtió en una herramienta para crear un relato heroico que fortaleciera la identidad nacional o étnica. Un ejemplo claro es la forma en que las civilizaciones conquistadoras presentaron sus campañas. Los españoles, por ejemplo, escribieron crónicas que glorificaban sus acciones y minimizaban o distorsionaban las resistencias indígenas. De esta manera, se construyó una narrativa que justificaba la colonización como una misión civilizadora. Estas historias oficiales han tenido un impacto duradero, muchas veces han borrado o silenciado las voces de los pueblos originarios, cuyas historias y cosmovisiones fueron consideradas salvajes o incivilizadas. La manipulación no solo fue en el pasado, sus efectos todavía se sienten hoy. Y aunque hoy contamos con más herramientas para cuestionar esas versiones oficiales, como la arqueología crítica, los testimonios orales y las investigaciones independientes, todavía existe una tendencia a aceptar sin cuestionar las narrativas tradicionales. Por eso es fundamental entender que toda historia tiene múltiples perspectivas. La historia antigua no es solo lo que nos dijeron, es también lo que aún podemos descubrir si analizamos críticamente las fuentes, si buscamos las voces silenciadas y si cuestionamos esas historias oficiales que nos han sido transmitidas durante siglos. Muchas historias sobre logros militares o construcciones monumentales fueron exageradas o incluso inventadas. Por ejemplo, las campañas militares del faraón Ramsés II se presentaron como victorias épicas. Sin embargo, algunos arqueólogos sugieren que estas narrativas pueden haber sido infladas para mostrar un poder invencible ante sus enemigos reales o imaginarios. De esta forma, la narrativa oficial convirtió a Ramsés en un rey casi divino, reforzando su autoridad y dejando una imagen eterna de grandeza, aunque la realidad puede haber sido mucho más compleja o diferente. En Mesopotamia, los imperios asirios y babilónicos también manipularon sus historias para proyectar poder absoluto. Los reyes eran retratados como guerreros invencibles. Pero estas representaciones no siempre reflejaban la realidad. El antiguo imperio romano que fue una de las civilizaciones más poderosas y duraderas de la antigüedad. Sus líderes, desde Julio César hasta Augusto, construyeron relatos heroicos que aún hoy conocemos.
Por ejemplo, Julio César se presentó como un conquistador invencible. Augusto, por su parte, promovió la idea de una pax romana, una paz impuesta por la fuerza, pero también utilizó la propaganda para presentar su gobierno como un retorno a la estabilidad y la justicia divina. En América, específicamente las civilizaciones mesoamericanas. Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, culturas como los aztecas, mayas y toltecas tenían sus propias historias, mitos y cosmovisiones. Pero con la conquista, muchas de esas narrativas fueron alteradas o destruidas. Hoy en día, gracias a investigaciones y a la recuperación de códices y testimonios orales, estamos empezando a entender una historia más compleja y auténtica. En China, las dinastías gobernaron durante miles de años. Cada una construyó su propia narrativa para legitimar su poder. La historia oficial suele presentar estas dinastías como épocas doradas enviadas por los dioses o el mandato celestial, el famoso mandato del cielo. Además, en algunos periodos, los historiadores oficiales borraron eventos incómodos para presentar una imagen idealizada del pasado imperial. Y no solo en la antigüedad. También en tiempos recientes, los gobiernos han manipulado la historia para fortalecer su autoridad. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos se han promovido narrativas que glorifican ciertos héroes nacionales o guerras específicas, minimizando conflictos internos o aspectos polémicos del pasado. La narrativa histórica está influenciada por quienes tienen el poder, por lo que no siempre refleja una verdad absoluta. La verdadera historia surge al consultar diversas fuentes, cuestionar las versiones oficiales y valorar las voces silenciadas. Las culturas crean historias que trascienden generaciones, como mitos y leyendas, para explicar fenómenos y reforzar valores. Sirven para enseñar virtudes como valentía, lealtad y justicia, además de legitimar poderes y mantener el orden social bajo autoridad divina. Los estados usan mitos para fortalecer identidades, como Quetzalcóatl en México o Rómulo y Remo en Italia. Los gobernantes manipulan estos relatos para justificar guerras, conquistas y mantener su poder. A lo largo de la historia, comunidades han resistido relatos oficiales, cuestionando mitos impuestos por el poder. Es importante desarrollar pensamiento crítico, reconocer cuando un mito nos une o divide y buscar diferentes perspectivas. Así, podemos construir una historia más justa, inclusiva y consciente, diferenciando entre narrativas que fortalecen valores y las que buscan dividir o dominar. La Edad Media, también conocida como la Edad Oscura, abarca aproximadamente desde el siglo V hasta finales del siglo XV. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en un periodo de cambios profundos. Fue una época marcada por la fragmentación política, donde pequeños reinos y feudos luchaban por poder. La sociedad se organizaba en torno a la tierra, los señores feudales controlaban vastas áreas, mientras que los campesinos trabajaban las tierras en condiciones muchas veces duras. La Iglesia Católica fue una institución central, no solo espiritual sino también política. Los monasterios eran centros de conocimiento, preservando textos clásicos y produciendo obras artísticas. Este periodo también estuvo marcado por las cruzadas, expediciones militares con fines religiosos que buscaban recuperar Tierra Santa. La vida cotidiana era dura, pero también surgieron grandes obras arquitectónicas como catedrales góticas. Con el fin de la Edad Media, alrededor del siglo XV, comenzó el Renacimiento, un movimiento cultural que renovó el interés por las ideas clásicas de Grecia y Roma. El Renacimiento fue una época de descubrimientos en ciencia, arte y filosofía. Se valoraba al ser humano como centro del universo, el humanismo, promoviendo la creatividad, la razón y el conocimiento empírico. La invención de la imprenta permitió difundir ideas rápidamente. También fue la era de los grandes descubrimientos geográficos que expandieron los horizontes del mundo conocido. Artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel crearon obras maestras que aún hoy nos inspiran. La ciencia avanzaba con figuras como Copérnico o Galileo, desafiando viejas creencias.
Así, desde las fortalezas medievales hasta las espléndidas galerías renacentistas, estos periodos muestran cómo Europa transitó desde una sociedad fragmentada hacia un despertar cultural que sentó las bases del mundo moderno. La historia no es solo pasado. Es el reflejo de nuestro camino hacia el futuro, una guía que nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde podemos ir. La religión ha influido profundamente en la construcción de la historia, ofreciendo relatos que explican el origen del mundo y refuerzan valores. En muchas culturas occidentales, la perspectiva judeocristiana domina, presentando historias como la creación en 7 días y el Éxodo, que enseñan moralidad y sitúan a lo divino en el centro del relato. Durante siglos, las iglesias custodiaron el conocimiento histórico, mezclando hechos con interpretaciones religiosas para justificar el orden social. Pero no solo la religión moldeó nuestra visión del pasado. Los líderes políticos también crearon narrativas para fortalecer su autoridad o unir a sus pueblos bajo una misma identidad. El concepto del derecho divino de los reyes justificaba el poder absoluto de los monarcas, alegando que estaban designados por Dios. Las historias oficiales suelen destacar momentos heroicos y victorias militares para fortalecer la identidad nacional, omitiendo aspectos negativos. Estas interpretaciones evolucionan con el tiempo, siendo revisadas según los intereses del poder y las perspectivas sociales. Diversas voces y movimientos cuestionan las versiones tradicionales, revelando sesgos y distorsiones en la historia oficial para mantener privilegios. Aunque sociedades más plurales buscan una visión más inclusiva, los relatos religiosos y políticos siguen influyendo en cómo recordamos el pasado, afectando la memoria colectiva y la cohesión social. En la era digital, estas narrativas se multiplican y diversifican. Sin embargo, también enfrentamos desafíos como la desinformación o las interpretaciones sesgadas que buscan manipular la opinión pública. Por eso es fundamental desarrollar una mirada crítica hacia los relatos históricos. Reconocer quién los cuenta, cuáles intereses representan y qué voces han sido silenciadas o invisibilizadas. La historia no es solo una serie de hechos pasados, es una construcción social que refleja quiénes somos hoy. Conocer sus múltiples versiones nos ayuda a entender mejor nuestro presente y a construir un futuro más justo e inclusivo. En definitiva, los relatos religiosos y políticos han moldeado profundamente nuestra visión del pasado. Pero también debemos recordar que la historia es un diálogo abierto, una invitación a cuestionar, aprender y construir narrativas más plurales. La censura es la acción de suprimir o restringir información considerada peligrosa o inmoral por quienes tienen el poder. Puede ser oficial, clandestina o sutil, limitando la libertad de expresión sin prohibiciones abiertas. Desde antiguas civilizaciones como Egipto y China, los gobernantes controlaban textos y registros para mantener su autoridad. En la Edad Media, la Iglesia Católica censuraba libros y perseguía ideas contrarias a su doctrina. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, aumentó el acceso a los libros, pero también surgieron mecanismos estatales para controlar lo que se publicaba, como listas negras y prohibiciones. El siglo XX mostró ejemplos extremos de censura, como en los regímenes totalitarios de nazismo y Stalin, donde se controlaba estrictamente la información y se eliminaba lo contrario. Actualmente, muchos gobiernos mantienen mecanismos legales para limitar contenidos peligrosos o subversivos, desde bloquear páginas web hasta arrestar periodistas. En la era digital, las redes sociales ejercen control mediante algoritmos y políticas para eliminar noticias falsas, discursos de odio o información sensible, generando debate sobre quién decide qué es aceptable. Este control puede silenciar voces disidentes y limitar temas políticos o sociales, poniendo en riesgo la libertad de expresión.
La censura distorsiona la realidad, impidiendo una opinión informada y permitiendo a quienes controlan la información manipular la percepción pública para favorecer sus intereses. Muchas personas en medios o con ideas contrarias al poder se autocensuran por miedo a represalias, reduciendo el debate crítico. En dictaduras del siglo XX y XXI, la censura fue clave para mantener el control, limitando la oposición. También en democracias existen leyes restrictivas, presiones económicas y campañas mediáticas que deslegitiman voces disidentes. La vigilancia masiva y el monitoreo invaden la privacidad, mostrando que el control no solo es mediante prohibiciones, sino también por invasión constante. Entender la censura es importante para defender la libertad, cuestionar quién controla la información y exigir transparencia. La libertad de expresión permite debatir y construir conocimiento. Sin ella, la censura puede silenciar voces y consolidar regímenes autoritarios. Es fundamental estar informados, denunciar abusos y apoyar vías abiertas de comunicación. Educarse y promover el pensamiento crítico son pasos clave para enfrentarla. Fomentar el periodismo independiente y plataformas que promuevan la diversidad de voces ayuda a contrarrestar la censura. Participar en la vida pública, exigir transparencia y defender el acceso libre a la información son esenciales para fortalecer la democracia. La censura limita nuestro conocimiento y nuestra capacidad de imaginar un mundo mejor, por eso, luchar por una información plural es defender nuestros derechos humanos básicos. La historia oficial muchas veces busca fortalecer la identidad nacional o justificar ciertos intereses políticos. Los gobiernos y las élites controlan qué hechos se resaltan y cuáles se ocultan, creando narrativas que favorecen su legitimidad. En estos regímenes, la historia fue utilizada como herramienta de propaganda. Se reescribieron hechos, se eliminó a los disidentes y se promovieron héroes que servían a los intereses del poder absoluto. En la era moderna, con el acceso a información más diversa y a archivos desclasificados, muchas narrativas oficiales han sido cuestionadas. La historia ya no es solo una versión única, ahora existen múltiples voces que aportan nuevas interpretaciones. Durante mucho tiempo, las historias oficiales minimizaban o justificaban los abusos cometidos durante la colonización. Hoy en día, movimientos sociales y académicos trabajan para visibilizar esas heridas y ofrecer una visión más completa y honesta del pasado. Pero, ¿por qué es importante cuestionar la historia? Porque entender que la historia puede ser manipulada nos ayuda a ser críticos frente a las narrativas oficiales. Nos invita a buscar diversas fuentes, contrastar versiones y formar nuestra propia opinión basada en evidencias. El conocimiento histórico no debe aceptarse ciegamente. Cuestionar quién escribe la historia, por qué lo hace y qué intereses hay detrás nos permite tener una visión más justa y equilibrada del pasado. La historia no es solo un relato fijo, es una construcción dinámica que evoluciona con nuevas investigaciones, descubrimientos y perspectivas. Reconocer esto nos ayuda a comprender mejor nuestro presente y a construir un futuro más consciente. Hoy en día, las redes sociales son un campo abierto para la manipulación informativa. Algoritmos diseñados por plataformas favorecen ciertos contenidos sobre otros. Además, bots y campañas coordinadas difunden versiones sesgadas o falsas historias para influir en la opinión pública. Desde noticias falsas hasta campañas coordinadas para desacreditar candidatos políticos o movimientos sociales, la manipulación digital puede cambiar percepciones sobre eventos históricos o actuales. ¿Por qué importa esto? Porque entender quién controla la narrativa nos ayuda a ser críticos frente a lo que nos cuentan. No todo lo que aparece en los medios refleja toda la verdad, muchas veces hay intereses ocultos detrás. En un mundo donde la información circula a gran velocidad y muchas veces sin verificación, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico. Preguntarnos quién se beneficia de una determinada versión de los hechos,
Buscar diferentes fuentes y contrastar las noticias nos ayuda a acercarnos a una visión más equilibrada de la historia. ¿Cómo podemos detectar la manipulación? Verifica las fuentes, no te quedes con la primera versión. Busca diferentes medios y autores. Analiza quién se beneficia, pregunta quién tiene interés en que aceptes esa narrativa. Cuestiona los datos, ¿son cifras o hechos presentados con contexto? ¿Hay omisiones importantes? Sé escéptico ante el sensacionalismo, la exageración o el miedo suelen ser herramientas para manipular emociones. La historia no es algo fijo ni inmutable. Es una construcción que evoluciona con nuevas investigaciones, descubrimientos y voces que antes fueron silenciadas. Reconocer esto nos permite entender que siempre hay más por descubrir y que debemos mantener una actitud abierta y crítica. El conocimiento histórico no debe ser una verdad única impuesta desde arriba. Es un proceso abierto a cuestionamientos, revisiones y nuevas interpretaciones. Como ciudadanos informados, tenemos el poder y la responsabilidad de buscar la verdad detrás de las narrativas oficiales. Recuerda, toda historia puede ser manipulada. Solo con pensamiento crítico y curiosidad podemos acercarnos a una comprensión más justa y completa del pasado. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, cuestiona y forma tu propia opinión. Cada guerra, revolución o cambio político deja una huella profunda en la historia. Pero, ¿qué pasa cuando esa huella no refleja toda la verdad? Muchas veces, las historias oficiales han sido manipuladas, distorsionadas o incluso inventadas para servir ciertos intereses. Te mostraré algunos casos donde la historia ha sido reescrita para ocultar la realidad. Se nos enseñó que la Primera Guerra Mundial fue, la Gran Guerra, un conflicto que lucharon países por honor y patriotismo. Pero en realidad, muchas narrativas fueron creadas para justificar los intereses económicos y políticos de las élites. La propaganda promovía una imagen heroica del combate, ocultando el horror y las masacres reales. Los gobiernos controlaron los medios para presentar a los enemigos como monstruos, fomentando el odio y justificando acciones brutales. Mucho se habla de la Revolución Rusa como un levantamiento popular contra la opresión. Pero también fue una historia manipulada por quienes estaban en el poder. La narrativa oficial oculta las luchas internas, las purgas y los asesinatos políticos que marcaron esa época. La historia oficial presenta a Lenin como un héroe universal, pero en realidad hubo muchas disputas internas y violencia que se silenciaron o minimizaron. Durante años, la dictadura militar en Chile fue presentada como necesaria para mantener el orden. Sin embargo, documentos desclasificados revelan una realidad mucho más oscura. Se ocultaron crímenes de lesa humanidad, torturas y desapariciones forzadas. La narrativa oficial minimizaba el impacto social y humanitario del régimen. Muchas veces, los discursos oficiales presentan una imagen de transparencia y legitimidad. Sin embargo, al analizar quién financia las campañas, qué medios controlan la narrativa y cómo se manipulan las redes sociales, podemos descubrir que no siempre hay una verdadera voluntad popular en juego. En todos estos ejemplos, la narrativa oficial ha sido moldeada para servir a intereses específicos, justificar guerras, consolidar regímenes o legitimar cambios políticos. La historia oficial muchas veces omite detalles incómodos o presenta versiones simplificadas que favorecen a quienes están en el poder. La versión oficial de la guerra del Vietnam minimiza el impacto del conflicto sobre civiles y oculta las decisiones políticas que llevaron a la escalada bélica. La narrativa sobre la caída del muro de Berlín suele presentarla como un acto espontáneo del pueblo, pero también hubo negociaciones secretas y presiones internacionales que facilitaron ese proceso. ¿Por qué es importante cuestionar estas historias? Porque entender cómo se manipula la historia nos ayuda a ser ciudadanos más críticos y responsables. Nos permite reconocer que muchas narrativas oficiales son solo una versión parcial o interesada del pasado. ¿Qué podemos hacer? Buscar diferentes perspectivas.
No quedarnos con una sola fuente. Consultar archivos, testimonios diversos y análisis independientes. Cuestionar las versiones oficiales, preguntarnos quién se beneficia con esa narrativa y qué detalles podrían estar ocultos. Fomentar el debate público, participar en discusiones abiertas sobre la historia y los hechos actuales para ampliar nuestra visión. Recuerda, toda historia puede ser manipulada. Solo con pensamiento crítico, curiosidad y ganas de aprender podemos acercarnos a la verdad real detrás de los hechos históricos. No te conformes con lo que te dicen. Investiga, cuestiona y forma tu propia opinión. ¿Por qué es importante detectar manipulaciones en la historia? Es fundamental entender por qué esto importa. Cuando se manipula o falsea el pasado, se distorsiona la realidad, se justifican ideologías peligrosas o se oculta información vital. Contar con herramientas confiables para detectar estas manipulaciones es esencial para mantener una visión objetiva y veraz del pasado. Desde los tiempos antiguos, los historiadores han utilizado el análisis crítico de fuentes documentales. Esto implica examinar la autenticidad del documento, la autoría, el contexto histórico, las posibles sesgos del autor. Al analizar manuscritos antiguos o registros oficiales, los expertos buscan inconsistencias o signos de falsificación como alteraciones físicas, tinta diferente, correcciones no autorizadas. Otra técnica clásica es comparar diferentes fuentes sobre el mismo evento. ¿Coinciden los relatos? ¿Existen contradicciones evidentes? ¿Se omiten detalles importantes? Este método ayuda a identificar posibles manipulaciones o versiones sesgadas. Con el avance tecnológico, nuevas herramientas han revolucionado la forma en que analizamos el pasado. Como por ejemplo el análisis forense digital, que era utilizado inicialmente en investigaciones criminales, ahora también se aplica a documentos históricos digitales. Otro método también conocido es el análisis de huellas digitales, que permite detectar alteraciones en archivos digitales mediante metadatos. También está la detección de manipulación fotográfica o fotografía forense. Estas técnicas analizan píxeles para identificar ediciones o falsificaciones en fotografías antiguas o modernas. Entre las técnicas más modernas identificar posibles manipulaciones, cambios o alteraciones en la historia, es la reconstrucción 3D y escaneo láser. Una herramienta muy útil para objetos físicos o sitios arqueológicos ya que permiten detectar cambios o daños no visibles a simple vista. Ayudan a verificar si una escultura o monumento ha sido modificado. Pruebas como el análisis de ADN y datación por radiocarbono en restos biológicos o materiales orgánicos confirmar fechas exactas. Ya es posible detectar falsificaciones en objetos arqueológicos mediante inteligencia artificial, IA, y aprendizaje automático. Las IA están transformando radicalmente la detección de manipulación, como ejemplo en los análisis de textos ya que estos algoritmos que detectan patrones sospechosos en narrativas históricas pueden detectar automáticamente imágenes falsificadas a través de redes neuronales entrenadas para identificar ediciones digitales. Estas redes aprenden a reconocer signos sutiles de edición digital, como alteraciones en píxeles, inconsistencias en sombras, reflejos o texturas que no son evidentes a simple vista. Esto permite detectar imágenes falsificadas con alta precisión y en tiempo real. Entonces, ¿cómo podemos detectar estas manipulaciones? La clave está en el análisis crítico de las fuentes. No basta con aceptar lo que nos dicen. Debemos cuestionar quién escribió esa fuente, en qué contexto, qué intereses podía tener y qué sesgos podrían influir en su relato. Es importante distinguir entre fuentes primarias, como documentos originales, cartas o fotografías, y secundarias, que son interpretaciones o análisis posteriores. Cada una tiene su valor, pero también sus limitaciones. Luego, debemos contrastarlas con otras perspectivas. Por ejemplo, si solo leemos una versión de un evento histórico desde un solo punto de vista, corremos el riesgo de aceptar una versión parcial o incluso falsa. La historia se enriquece cuando buscamos diferentes voces, testimonios diversos, registros oficiales y relatos de quienes vivieron los hechos.
Un caso clásico es la llegada de Cristóbal Colón a América. Los relatos europeos pueden presentar esa llegada como un descubrimiento heroico, mientras que las historias indígenas hablan del inicio de la colonización y el sufrimiento. Solo al comparar estas perspectivas podemos entender mejor la complejidad del evento. Pero no basta con recopilar distintas versiones, también debemos buscar evidencia objetiva. Esto significa basarse en hechos verificables y evitar caer en interpretaciones sesgadas o manipuladas. La ciencia histórica requiere rigor metodológico. Corroborar datos con múltiples fuentes confiables y mantener una actitud crítica ante cualquier información. Analizar fuentes, contrastar perspectivas y buscar evidencia objetiva son herramientas esenciales para evitar caer en la manipulación histórica. Nos permiten acercarnos a la verdad y comprender que la historia no es solo lo que nos cuentan sino lo que podemos descubrir mediante un análisis crítico riguroso. Así que recuerda, siempre cuestiona las fuentes, busca diferentes voces y apoya tu conocimiento en evidencia sólida. Solo así podremos acercarnos a una visión más justa y verdadera del pasado. Y así, en el silencio de los siglos, la historia ha sido tejida con hilos invisibles, ocultando verdades que solo unos pocos se atreven a desentrañar. En cada rincón del pasado, hay secretos susurrados por las sombras, historias que han sido distorsionadas, borradas o reinventadas para servir a quienes controlan el relato. Pero en nuestro interior arde una chispa, la sed de descubrir lo que realmente ocurrió, más allá de las máscaras y las mentiras. Porque en la oscuridad también existe luz, en el misterio, una verdad esperando ser revelada. Solo aquellos valientes que cuestionan y buscan con corazón abierto podrán atravesar ese velo de engaños y encontrar las huellas de lo auténtico. Recuerda, la historia no es solo lo que nos han contado. Es un enigma ancestral, un rompecabezas cósmico que invita a los despiertos a explorar sus secretos. La verdad está allí afuera, escondida entre las sombras del tiempo, solo debes tener el valor de buscarla. Hasta entonces, mantén viva esa llama de curiosidad y misterio en tu alma. Porque en cada pregunta sin respuesta yace el poder de transformar nuestro destino. Nos vemos en el umbral de lo desconocido. Hasta pronto.